Lupillo Rivera destruyó su propia narrativa de redención frente a millones de personas, y lo hizo exactamente cuando más lo necesitaba. No fue un desliz menor, no fue un malentendido que se puede aclarar con un comunicado de prensa. Fue un quiebre total, documentado, filtrado, y tan revelador que cambia la forma de leer todo lo que este hombre ha dicho públicamente en los últimos 2 años. Y si lo que ya estás intuyendo te tiene al borde del asiento, comenta ahora mismo lo que crees que está pasando realmente, porque lo que te vamos a revelar en este espacio en los próximos minutos va a cambiar completamente la versión que tenías de este reality, de sus protagonistas, y de la forma en que Telemundo construye el espectáculo que tú consumes cada semana sin saber la mitad de lo que ocurre detrás de las cámaras. Porque hay imágenes. Imágenes que circulan sin que nadie las haya pedido. Imágenes que Telemundo no ha explicado oficialmente. Imágenes que muestran cosas que la producción claramente preferiría que tú no estuvieras analizando todavía. La temporada no ha arrancado en pantalla y ya hay demasiadas preguntas sin respuesta. Lupillo Rivera, dentro o fuera del control que siempre presumió tener. Ailín Mujica, compitiendo o destrozada por dentro mientras sonríe frente a una cámara. Caramelo, favorito de producción o primer gran error de casting. Aquí no hay teorías vacías. Hay promocionales, hay contexto, hay patrones que se repiten desde temporadas anteriores, y hay algo que nadie te ha dicho todavía sobre cómo funciona esta producción desde adentro. Algo que lo cambia absolutamente todo. Las imágenes filtradas de los primeros días de grabación de Top Chef VIP 2026 llegaron cuando nadie las esperaba. Y lo primero que llama la atención no es lo que muestran, sino la cantidad de material que Telemundo ha decidido liberar antes de que el programa siquiera arranque al aire. Tráileres, avances, clips cortos en redes sociales, apariciones de los famosos con Carmen Villalobos, en escenas que claramente no son casuales, sino calculadas hasta el último segundo de edición, para medir la temperatura del público antes del estreno. La máquina promocional de Telemundo para este reality lleva semanas funcionando a pleno rendimiento. Y detrás de esa avalancha de contenido, hay una razón concreta que tiene mucho que ver con lo que está pasando dentro de esa cocina. Pero antes de llegar ahí, hay algo que los seguidores de este espacio llevan días pidiendo que se investigue a fondo. Y hoy tenemos una respuesta que va a incomodar a más de uno. Si ya crees tener clara la situación de Lupillo Rivera en esta competencia, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y de todos los que la rodean. El nombre de Lupillo Rivera es uno de los que más ruido ha generado en los comentarios desde que se confirmó su participación en esta temporada, y tiene un sentido que va mucho más allá de la curiosidad superficial. Lupillo arrastra una imagen pública cargada de contradicciones que ningún equipo de relaciones públicas ha podido limar del todo. El hermano de Jenny Rivera, que durante años vivió parcialmente a la sombra de una leyenda, que construyó su propio nombre en la música regional mexicana, con talento real, pero siempre con la comparación inevitable flotando sobre su cabeza, que protagonizó polémicas sentimentales que lo mantuvieron en los titulares durante meses, por razones que no tenían nada que ver con su música, y que ahora aparece en un reality de cocina, donde supuestamente llega a demostrar algo completamente distinto a todo lo anterior. Esa era la propuesta, esa era la narrativa que él mismo ayudó a construir en las entrevistas previas al inicio de las grabaciones. Un Lupillo Rivera que quiere que se lo evalúe por lo que hace con una sartén y no por su historia personal. Sonaba bien, sonaba incluso convincente. Pero la pregunta que circula en los foros, en los comentarios y en los grupos de fans de este espacio es directa y sin disculpas. ¿Puede Lupillo Rivera realmente quedarse en Top Chef VIP o va a explotar antes de tiempo? Exactamente como ha hecho en cada espacio público en el que ha prometido que esta vez sería diferente. Telemundo tiene un patrón claro cuando maneja sus realities de este nivel, y no hace falta ser analista de medios ni haber visto 100 temporadas de formatos similares para detectarlo con claridad. La producción siempre tiene participantes que protege más que a otros. No es secreto de la industria. No es teoría de conspiración elaborada en foros de madrugada.
Es simplemente la mecánica de cualquier reality con aspiraciones comerciales serias. Necesitas personajes que el público siga con devoción, que generen conversación constante, que hagan que alguien que no pensaba encender el televisor el martes por la noche, lo encienda de todas formas porque escuchó algo que no puede ignorar. Y cuando revisas los promocionales de esta temporada con la atención que merecen, hay dos nombres que aparecen con una frecuencia que va mucho más allá del azar editorial. Uno de esos nombres es Ninel Conde, la bombón asesino, que lleva décadas siendo exactamente el tipo de figura que los realities de encierro necesitan desesperadamente. Polarizante, mediática, con una historia personal que la audiencia ya conoce en detalle y ante la que ya tiene una postura formada mucho antes de que empiece el primer episodio. Ninel en una cocina bajo presión extrema, con jueces que no le deben ningún favor y rivales que tienen sus propias agendas, es material televisivo de primera línea que cualquier productor ejecutivo pagaría por tener en su elenco. Y los tráileres la muestran con una presencia tan marcada que no puede ser accidental ni resultado de una edición generosa. La producción la quiere ahí, la producción la necesita ahí. Y eso tiene consecuencias reales para todos los demás participantes, porque cuando la producción decide apostar fuerte por alguien, el resto del elenco comienza a existir en función de esa apuesta, ya sea como aliados, como antagonistas o como relleno que llena los minutos entre los momentos protagonizados por quien la producción ha elegido como su apuesta central. Pero hay un caso que es más complicado que el de Ninel, más incómodo, y que tiene al público dividido de una manera que ninguna estrategia de marketing puede controlar completamente por mucho presupuesto que se destine a intentarlo. Ailín Mujica está en los promocionales. Aparece, se la ve con claridad. Y eso, dado todo lo que pasó hace apenas días antes del inicio de las grabaciones, genera una mezcla de reacciones que oscila entre el respeto genuino y la incredulidad más absoluta. Porque Ailín Mujica perdió a su hijo recientemente, y la pregunta de si seguía en la competencia o si había tomado la decisión de retirarse era una de las que más se repetían en los comentarios de quienes siguen este espacio con atención. Ahora, hay una respuesta visual que no admite interpretaciones. Está ahí, en los avances oficiales, compitiendo. Decidió quedarse. Y esa decisión le pertenece únicamente a ella, con una claridad que hay que respetar, pero abre una conversación sobre lo que significa grabar un reality de esta naturaleza, con toda la carga emocional, física y mediática que implica, en medio de un duelo que ninguna cámara puede capturar en su totalidad, porque ninguna cámara puede llegar a donde vive ese tipo de dolor. La producción le preguntó si quería continuar. Dijo que sí, y eso es todo lo que sabemos de esa conversación. Lo que significa que lo que no sabemos es enormemente más que lo que sí sabemos. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo esto, así que comenta ahora mismo lo que piensas sobre Ailín y la decisión que tomó, porque lo que falta por salir es lo que de verdad cambia la lectura completa de esta temporada y de todos los que están dentro de esa cocina. Hay otro participante cuya presencia en los materiales promocionales llama la atención por razones distintas a las de Ninel y a las de Ailín, y es Caramelo. Aparece mucho en los tráileres. Demasiado, según la lógica fría de quien ha visto suficientes temporadas de realities de encierro, como para saber con certeza que hay una diferencia enorme, y a veces cruel, entre ser visible en los avances promocionales y ser relevante en la competencia real, cuando los jueces empiezan a evaluar sin contemplaciones. Caramelo tiene algo que la producción adora con una intensidad que se nota hasta en cómo lo encuadran, energía desbordante que no se puede fabricar en postproducción, carisma que se traslada con una eficacia brutal a través de la pantalla, y una capacidad para meterse en conflictos verbales que generan clips virales con la velocidad y el impacto que cualquier equipo de redes sociales necesita para mantener vivo el interés del público entre episodio y episodio. Lo de Luca en la temporada anterior dejó absolutamente claro el valor de ese perfil. Cuando Caramelo entra en un debate, el debate se convierte en espectáculo, y el espectáculo genera visualizaciones, y las visualizaciones generan patrocinadores, y los patrocinadores son los que en última instancia deciden qué tipo de televisión se sigue haciendo.
El problema real, y aquí es exactamente donde la historia se complica de una manera que los tráileres no te cuentan, es que Top Chef VIP no es únicamente entretenimiento empaquetado. Es una competencia con jueces reales que evalúan habilidades culinarias reales con criterios que no se negocian, porque la credibilidad del formato depende de que esos criterios se mantengan firmes sin importar quién esté frente a ellos. Y precisamente ese tridente de jueces merece un espacio propio en esta conversación, porque su regreso a esta temporada no es un detalle menor que se puede mencionar de pasada. El chef Toño, la chef Betty y la chef Tita construyeron en la temporada anterior una dinámica que funcionó con una eficacia que sorprendió incluso a quienes los conocían de antes. Y funcionó porque los tres tienen personalidades marcadamente distintas, pero de una complementariedad que resulta casi cinematográfica cuando se los ve trabajar juntos frente a un participante que está al límite de sus capacidades. Y porque ninguno de los tres parece dispuesto a sacrificar su criterio culinario honesto por las necesidades del guión que la producción tiene pensado de antemano. Eso los hace valiosos. Eso los hace también impredecibles de una manera que incomoda a ciertos ejecutivos. Cuando un jurado cede ante la narrativa del reality, el programa pierde la credibilidad que lo sostiene a largo plazo. Cuando no cede, el programa gana una tensión real y genuina, porque de repente los resultados no están escritos de antemano en ningún despacho de producción y el público lo siente, aunque no sepa exactamente por qué. El hecho de que Telemundo los haya convocado de nuevo para esta temporada dice algo muy concreto sobre lo que la producción está buscando. No quiere cambiar lo que funcionó la temporada pasada. Quiere amplificarlo. Quiere más de esa tensión entre el drama mediático de los participantes y el criterio implacable de los jueces. Y ese choque, combinado con un elenco que ya desde antes del primer episodio muestra heridas abiertas y narrativas personales cargadas de peso, dibuja una temporada que tiene el potencial real de ser la más explosiva desde que este formato existe en su versión actual para la audiencia hispanohablante. Pero hay algo detrás de todo esto que todavía no ha salido completamente a la luz. Algo que tiene que ver con Sendo, cómo y cuándo se están grabando estos episodios. Y que cuando lo entiendes, cambia la forma en que se lee absolutamente todo lo que estás viendo en los tráileres y en los clips que Telemundo está soltando de manera dosificada en sus redes. Las grabaciones de Top Chef VIP 2026 comenzaron aproximadamente 15 días antes de que este contenido llegara a tus oídos. 15 días de grabación. Y sin embargo, prácticamente ninguno de los participantes confirmados está subiendo contenido propio a sus redes sociales. Silencio casi total. Y ese silencio, en la era en la que cualquier figura pública con acceso a un teléfono publica su desayuno, sus entrenamientos matutinos, sus reflexiones de madrugada y su estado de ánimo cada hora y media, es demasiado deliberado y demasiado uniforme para ser casual o coincidencia. Están grabando, pero con un ritmo que no es el que el volumen de material promocional sugiere. Probablemente entre 1 y 3 capítulos por semana, con tiempos libres entre grabaciones en los que los participantes existen en un limbo extraño, sin cámaras permanentes, pero con cláusulas contractuales que les impiden mostrar nada que comprometa el elemento sorpresa que Telemundo está protegiendo con una determinación que habla de cuánto le importa el impacto del estreno. Y eso tiene una consecuencia directa sobre todo lo que viene, porque significa que la temporada que estás viendo en tráileres se grabó durante un periodo de tiempo mucho más extendido de lo que la narrativa promocional quiere que imagines. Lo que le pasó a Ailín Mujica dentro de esa cocina ya ocurrió. Lo que Lupillo Rivera hizo o dejó de hacer ya está capturado en algún archivo de edición. Lo que Caramelo protagonizó en sus primeros días de competencia ya existe en algún disco duro de los servidores de producción. Y alguien que tiene acceso a ese material decidió que el público necesitaba verlo antes de que Telemundo estuviera listo para mostrarlo. Eso es lo que desencadenó todo. Y ese alguien filtró las imágenes que llegaron a este espacio y que cambian por completo la lectura de lo que esta temporada promete ser. Las grabaciones que circulan y que han llegado hasta aquí muestran algo que los tráileres oficiales,
con toda su maquinaria de edición y música incidental, no muestran con claridad suficiente. Hay momentos de tensión dentro de esa cocina que van mucho más allá de lo culinario, mucho más allá de la presión normal de una competencia exigente, y que pertenecen a una categoría de conflicto interpersonal que la producción va a tener que decidir cómo manejar en la edición final, porque lo que se ve es demasiado para ignorarlo y demasiado comprometedor para mostrarlo sin contexto. Hay roces que no se resuelven en el mismo episodio en que empiezan. Hay conversaciones que se cortan en seco cuando alguien nota que una cámara se ha acercado demasiado. Hay participantes que en los avances aparecen con expresiones que no cuadran en absoluto con el tono festivo y competitivo que Telemundo intenta proyectar en el material que está lanzando para el público general. Y Lupillo Rivera está en el centro de por lo menos uno de esos momentos, con una visibilidad que no deja espacio para la ambigüedad. No en los márgenes, no como testigo secundario. En el centro exacto de uno de los conflictos más tensos que esta cocina ha registrado desde que el programa existe en su formato actual. Lo que durante semanas se había especulado como rumor en foros y en grupos privados, tiene ahora una base visual concreta que es imposible de ignorar para quien la ha visto. Lupillo Rivera no está simplemente participando en Top Chef VIP 2026 como un concursante más entre 10. Lupillo Rivera está protagonizando uno de los momentos más explosivos que esta producción ha tenido que gestionar, y las imágenes lo muestran incandescente, desbordado, completamente fuera de la narrativa de serenidad y madurez que llegó prometiendo encarnar. Lo que pasó dentro de esa cocina, según lo que se ha filtrado, no fue una discusión técnica sobre métodos de cocción, ni una diferencia de criterio sobre cómo manejar los tiempos de un plato complejo. Fue un enfrentamiento de proporciones que la producción va a tener que decidir cómo editar, cuánto mostrar, cuánto suavizar y qué esconder estratégicamente, porque lo que ocurrió tiene el potencial de redefinir completamente el arco narrativo de toda la temporada en una dirección que no estaba en ningún guión de producción previo al inicio de las grabaciones. Y si crees que Lupillo Rivera debería responder públicamente por lo que está pasando dentro de esa cocina, comenta lo que piensas que debería hacer, porque esta historia apenas está comenzando y aquí no vamos a dejar de contarla hasta que todos los detalles estén sobre la mesa. Cuando la noticia de que Lupillo Rivera protagonizó un momento de quiebre total dentro de las grabaciones de Top Chef VIP 2026, empieza a circular con imágenes de respaldo que no dejan espacio para la duda razonable, la primera reacción en redes es exactamente la que cualquiera que conozca su trayectoria pública podría anticipar. Mitad escándalo genuino, mitad inevitabilidad resignada. Porque hay algo en la historia de Lupillo que hace que la sorpresa dure apenas segundos antes de que aparezca ese pensamiento incómodo. Ese pensamiento que muchos prefieren no verbalizar en voz alta porque les parece cruel, pero que está ahí con una persistencia que no se puede ignorar indefinidamente. ¿Cuántas veces más va a hacer esto el mismo hombre que prometió exactamente lo contrario? La pregunta no es agradable, pero es honesta. Y en este caso, es especialmente incómoda porque Lupillo llegó a este programa cargando con una narrativa de redención que él mismo construyó con declaraciones públicas muy específicas, con entrevistas en las que habló de crecimiento personal, de haber trabajado en sus reacciones, de estar en un lugar diferente al de años anteriores. Esa era la propuesta que le hizo al público antes de entrar a esa cocina. Y lo que las imágenes filtradas muestran es que esa propuesta no sobrevivió ni la primera parte del proceso de grabación antes de colapsar bajo el peso de quien Lupillo Rivera realmente es cuando la presión aprieta de verdad. Las reacciones del resto del elenco ante lo que ocurrió dentro de la cocina son otro capítulo completo en sí mismas, y uno que dice tanto sobre los demás participantes como sobre Lupillo mismo. Porque en un reality de esta naturaleza, donde las cámaras nunca se apagan del todo y donde cada participante está procesando simultáneamente la presión de una competencia técnica exigente y la presión mediática de saber que millones de personas van a ver cada una de sus reacciones semanas después, las respuestas que das ante el quiebre de un compañero
revelan exactamente quién eres cuando el control no alcanza para cubrirlo todo. Y lo que los materiales filtrados sugieren con bastante claridad es que el elenco de esta temporada está lejos de ser una comunidad cohesionada que se apoya mutuamente bajo presión. Hay alianzas que se adivinan entre líneas. Hay distancias que se notan con una frialdad que ninguna edición amable puede ocultar completamente. Y hay al menos un participante cuya reacción ante lo que hizo Lupillo Rivera fue tan significativa y tan reveladora de su inteligencia estratégica como lo que hizo Lupillo mismo. Ninel Conde, que tiene décadas de experiencia navegando escándalos ajenos y propios con una habilidad que pocos en el entretenimiento en español han logrado igualar, apareció en ese momento preciso con una expresión que los analistas de realities ya están convirtiendo en referencia: distancia calculada con precisión quirúrgica. Ni demasiado cerca del conflicto para mancharse con él, ni demasiado lejos para perder el protagonismo natural del momento. Eso es oficio de décadas. Eso es alguien que entiende de manera instintiva qué significa estar en cámara en el instante exacto en que otro comete el error que todo el país va a ver reproducido en loop durante semanas. Y luego está Aileen Mujica, que tomó la decisión de quedarse en la competencia después de atravesar una pérdida que ninguna cantidad de preparación mental puede hacer manejable del todo. Que aparece en los tráileres con una presencia que no puede ser fácil de proyectar para alguien que lleva ese peso. Porque hay una diferencia brutal y visible entre la Aileen que llegó a firmar el contrato de este reality con una energía determinada y la Aileen que está ahora dentro de esa cocina compitiendo mientras carga con algo que no tiene nombre que alcance para describirlo completamente. La producción tomó una decisión al preguntarle si quería continuar en lugar de darle directamente una salida limpia. Los jueces van a tomar decisiones técnicas cada semana sobre su desempeño culinario, sin poder ignorar completamente el contexto humano que lo rodea, aunque quieran ser estrictamente objetivos. El público va a tomar decisiones sobre cómo leer su participación con la mezcla inevitable de admiración, incomodidad y algo que se parece a la culpa de estar mirando algo que quizás no debería ser espectáculo. Y ninguna de esas decisiones es sencilla, ni tiene una respuesta correcta que satisfaga a todos los que están mirando. Porque hay una pregunta moral que flota sobre todo esto con una persistencia que ningún comunicado de producción puede disipar. ¿Hasta dónde debe llegar una producción televisiva en su obligación de proteger a un participante que atraviesa un duelo real en tiempo real? ¿Y hasta dónde esa protección empieza a convertirse en algo que ya no le hace ningún favor genuino a esa persona, sino que la usa precisamente en su momento más vulnerable para generar el tipo de tensión emocional que mantiene encendidos los televisores? No hay respuesta limpia a esa pregunta. Y esa es exactamente la razón por la que esta temporada de Top Chef VIP va a generar conversaciones que van mucho más allá de quién cocinó mejor el risotto en el episodio 4, o quién se equivocó en los tiempos del episodio 7. Porque los ingredientes de esta temporada no son solo culinarios. Son humanos en el sentido más complicado y más difícil de esa palabra. Un elenco que ya antes de empezar tiene heridas abiertas que las cámaras no pueden respetar del todo. Una producción que filtra estratégicamente lo que le conviene y retiene lo que no hasta el momento en que el impacto sea máximo. Unos jueces que no van a ceder ante el drama mediático porque saben que su credibilidad depende exactamente de no ceder. Y un Lupillo Rivera que llegó prometiendo una versión nueva de sí mismo, con una convicción que muchos quisieron creer, y que según lo que se ha filtrado, entregó exactamente la misma versión de siempre, en cuanto la presión superó el umbral que sus promesas no podían sostener. Eso duele. Duele porque había quienes querían creerle con razones legítimas. Había una historia posible en la que el hermano de Jenni Rivera encontraba en una cocina de reality el espacio concreto para demostrar algo distinto a todo lo anterior, para construir un capítulo de su vida pública que no dependiera de la comparación ni de la polémica. Esa historia ya no existe en la forma en que se imaginó. La quemaron desde adentro, con las mismas manos que supuestamente iban a cocinar algo diferente. Top Chef VIP 2026 empieza con una deuda narrativa y humana, que el programa va a tener que pagar episodio a episodio, frente a las cámaras,
y frente a una audiencia que ya sabe más de lo que Telemundo calculó que sabría antes del estreno. Los ingredientes del escándalo están todos sobre la mesa. El fuego está encendido. Y la única pregunta real que queda suspendida sobre esta cocina y sobre todos los que están dentro de ella es: ¿quién va a ser el que termine de pagar la cuenta cuando los créditos finales lleguen?